AXA presenta. Los beneficios para empleados es un tema en donde el sector asegurador siempre ha estado involucrado. Y más porque ha seguido evolucionando y se han seguido haciendo cosas. Bienvenidos a Mundo Seguro, yo soy Rafael Rebollar. El día de hoy va a estar Beltrando Pini con nosotros. Él es el vicepresidente de Salud y Vida de AXA México. Ahora se los presento. Desde el año de 2022, Beltrando Pini es el vicepresidente de Salud y Vida de AXA México y miembro del comité ejecutivo. Él tiene la responsabilidad del resultado de ambas líneas de negocio que representan aproximadamente el 60% del negocio de AXA en el país. Él ha sido parte del equipo de gestión de AXA México desde julio del año 2015 como vicepresidente de distribución y marketing. Anteriormente, Beltrando fue socio de Deloitte y trabajó en esa firma durante 15 años, en temas de consultoría en estrategia y operaciones en diversas industrias. Él cuenta con una maestría en dirección de empresas por el IPADE y es ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Beltrando está casado y tiene una hija. Le gusta pasar tiempo con su familia, viajar y disfrutar de la gastronomía y pasear en bicicleta. Y me da muchísimo gusto, Beltrando, que estés el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Es para mí un placer estar aquí con tu audiencia y va a ser un gusto platicar de este tema tan interesante que es el de los beneficios para empleados, sobre todo ahora que está tan de moda, pasado todo este tema de la pandemia y todo esto. La verdad es que ha tomado muchísima relevancia, siempre la ha tenido, pero ahora todavía más todo este tema tan interesante de los beneficios para empleados. Buenísimo, pues bueno, pues vamos a entrar en materia si quieres de una vez. Que yo creo que vale la pena que hablemos, pues ahora sí que de lo que es el paradigma del bienestar. ¿Cómo sientes que esto ha venido evolucionando, remontándonos un poco hacia atrás? Sí, la verdad es que ha evolucionado bastante, ¿no? Como ustedes saben, siempre ha habido una preocupación por el bienestar de los empleados en la empresa. Se sabe que cuando un empleado está contento en su empresa es mucho más productivo en ella, ¿no? Se hablan de indicadores inclusive hasta un 30% más productivo el empleado si está contento en la empresa. Y la verdad es que pues, los gustos han variado mucho los gustos en los últimos años. Las tendencias cada vez cambia mucho la tecnología, han cambiado muchas cosas y eso ha hecho que los gustos hayan cambiado, ¿no? Ustedes lo vemos en el tema del retail, en las compras, etcétera. Cada vez es diferente cómo compra la gente, cómo consume, ¿no? Entonces eso ha hecho que el empleado también quiera trabajar de distintas maneras, ¿no? Oye, el tema de beneficios para empleados dentro del sector asegurador como que lo tenemos muy bien encasillado, pero si ampliamos el concepto de beneficios para empleados, ahí al final cabe de todo, ¿no? Sí. Si hablamos en específico del sector asegurador, porque el término beneficios a empleados no a todo mundo le suena, pues normalmente son seguros de vida y salud que la empresa presta a sus empleados, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Pero obviamente los beneficios en las empresas van mucho más allá que solamente los seguros, ¿no? Y entonces ahí podemos empezar a hablar de temas de pues créditos hipotecarios que dan algunas empresas, temas de beneficios como poder trabajar desde casa, que es algo que ahorita se puso muy de moda con todo el tema pues de la pandemia, ¿no? La mayoría de las empresas tienen ahora capacidades, ¿no? Para poder trabajar desde casa. Y las nuevas generaciones lo agradecen mucho, ¿no? Mucho. No, las nuevas generaciones agradecen inclusive que puedan llevar mascotas a la oficina y eso ya es un beneficio también, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas cosas, muchas nuevas tendencias que entran dentro de este paraguas de beneficios a empleados, ¿no? Uh-huh. Y dentro de lo que es el concepto de las aseguradoras, digo, ahorita justamente estaba revisando el tema del COVID, ¿no? Estabas comentándolo tú también hace un momento. Esta sensibilidad que bueno, a todos nos puso a flor de piel, tanto en temas de salud como de vida, ¿Cómo sientes que lo ha digerido la parte de las empresas? Han habido muchos cambios, no solamente en el sector asegurador, sino en el sector empresarial en general, ¿no? Hablando del tema de trabajar desde casa,
bueno, pues no estábamos preparados cuando empezó la pandemia. No era tan común tener reuniones pues en videoconferencia a través de una computadora, un teléfono, ¿no? Era hasta mal visto, ¿no? Cuando decían, oye, nos vemos, ¿qué tal, Rafa, si tenemos esta junta? Y, no, te marco, nos vemos en una video, ¿no? A ver, estos temas se tienen que tratar personalmente, ¿no? Y ahora ya no, ¿no? En el mundo de los seguros siempre se ha dicho que los seguros son un negocio de persona a persona, ¿no? Y siempre se ha dicho eso por un tema muy importante, ¿no? Porque tú entregas pues tu patrimonio, tu futuro a una persona, a un agente, a una empresa de seguros, ¿no? Entonces necesitas confiar en él, ¿no? Entonces se hablaba mucho de este paradigma de que tenía que ser persona a persona, ¿no? Entonces la verdad que la pandemia vino a romper todo eso y ahora ya pues los medios electrónicos, las entrevistas, todo el tema del contacto a través de chats, etcétera, eso pues, ha crecido muchísimo, ¿no? La gente cada vez más utiliza chats para vender, ¿no? Que era algo antes en seguros inusitado, ¿no? La gente no creía que podía comprar un seguro de vida, que es un poco complejo de explicar, o el de salud, que es todavía más complejo, a través de un medio electrónico, ¿no? Necesitaba una explicación física, ¿no? Entonces eso ha cambiado mucho con la pandemia, ¿no? Ha roto muchos paradigmas. Y yo creo que también, no sé si tenga que ver con las nuevas generaciones, pero yo creo que también el tema del cuidado, ¿no? De el ejercicio de tus alimentaciones, que yo creo que también las empresas pueden hacer mucho al respecto en esos temas. Eso es un tema importantísimo. Tocas un tema muy importante, Rafa. El tema del cuidado, la prevención, es algo que hemos dejado muy atrás, yo diría los mexicanos en general, y se notó durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia vimos que hubo un exceso de mortalidad precisamente porque en México, bueno, pues tenemos excesos de obesidad, excesos de hipertensión, excesos de diabetes, tenemos gente que pues sí tiene algunos padecimientos que no trata, que no previene, ¿no? Entonces, la verdad es que las empresas sí están invirtiendo mucho en dar como prestación revisiones médicas, check-ups, este tipo de herramientas que ayudan pues a diagnosticar algún tema y a generar programas, ¿no? Programas de prevención de acuerdo a lo que se identifique, a lo que se diagnostique en estas herramientas, ¿no? Entonces, las empresas pueden hacer mucho e implementar programas de atención de acuerdo a lo que encuentren en estos chequeos que hagan a sus empleados, ¿no? Muy bien, Beltrando. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Ahorita que regresemos, me gustaría que entráramos un poquito más en materia de los seguros colectivos y cómo se están moviendo actualmente, ¿sí? Con gusto, Rafa. Después del corte. Durante 47 años, hemos generado negocios a través de nuestros eventos, en los que premiamos a compañías y empresarios que han roto paradigmas y contribuido al desarrollo de la economía nacional. En ellos, nuestros invitados generan networking, proyectos y relaciones comerciales. Te acercamos a los directivos de las empresas más exitosas del país. Bueno, en este segundo bloque, platicando con Beltrando Pini, íbamos a entrar, Beltrando, al tema de los seguros colectivos. ¿Qué radiografía nos puedes compartir? ¿Cómo se está moviendo esta parte? Bueno, es muy interesante todo el tema de los seguros colectivos, porque la verdad es que si vemos la penetración de los seguros en México, pues no se ha movido en los últimos años, ¿no? Uno pensaría que con temas como la pandemia, como todo esto, se incrementara pues, la prevención y que la gente buscara protegerse más. Pero la realidad es que si vemos cómo está asegurada la población en México, la mayor parte está asegurada por seguros que le proporciona su empresa, ¿no? En el caso de vida es muy interesante. El 90% de los seguros de vida que hay en México los provee la empresa a su empleado. O sea, es que quiere decir que un empleado, él por su lado o alguien que no está empleado, solamente el 10% de los seguros de vida los compra una persona, un individuo, ¿no? En el caso de salud es alrededor del 60%. 60% de los seguros los provee la empresa y el 40% los compra el empleado. Y estos parámetros son tomando en cuenta que solamente alrededor del 10% o menos del 10% de la población en México cuenta con un seguro privado. O sea, es decir, el 90% de la población o se atiende a través del sector público o no tiene un seguro, ¿no? Y los índices son bajísimos. Yo creo que, bueno, en general en casi todos los ramos, ¿no? Pero de manera particular, para esta parte de salud y de vida,
¿Es un tema cultural o económico? O... Es una combinación. Yo te diría, por ejemplo, hay un indicador que en el mundo de los seguros utilizamos mucho para medir la penetración del seguro, que es como porcentaje del PIB, ¿no? Las primas que emitimos como porcentaje del PIB. Y bueno, yo ahorita llevo casi 8 años en AXA, pero trabajé hace más de 20 años en Comercial América. Y yo recuerdo que, estamos hablando del año 2000, la penetración del seguro en aquel entonces andaba también en el 2% del PIB. Y ha subido a veces al 2.2, a veces dependiendo de la inflación y temas macroeconómicos, baja al 1.8, 2, pero siempre se mantiene al 2%. Ajá. Países desarrollados europeos andan en doble dígito la mayoría, ¿no? De penetración del seguro, ¿no? Países latinoamericanos, inclusive algunos, también andan cercanos al doble dígito. Eso que quiere decir que en México la verdad es que sí tenemos un gap muy fuerte de aseguramiento, una brecha grande de aseguramiento. Y hubo algún momento de esperanza, ¿no? Cuando empezaron a salir en boga los microseguros, los masivos, que decían, bueno, esto puede ser una herramienta de seguros más accesibles y con más capilaridad para que todos los mexicanos, pero al final tampoco es que haya aportado demasiado todavía, ¿no? Sí, no ha aportado mucho porque los microseguros o los indemnizatorios, la verdad es que están orientados normalmente a la parte, si hablamos de una pirámide económica, hablando A, B, C, están orientados normalmente al sector C, C-, etcétera. Y ese sector en México, pues es el sector que pues apenas tiene de repente para comer, para vivir, etcétera. Entonces, pues no invierte casi en un seguro, ¿no? Entonces, si tú te fijas en los seguros tradicionales que se venden más en México, son seguros, por ejemplo, en el caso de gastos médicos, seguros de gastos médicos mayores, que normalmente son seguros caros, que los pagan los A, B, C+, ¿no? Entonces, pues es un sector de la economía mexicano que, bueno, pues es un sector que gana bien, que tiene ingresos y que puede pagar esos seguros caros. Entonces, cuando sacas un seguro más barato, piensas que vas a llegar a la base de la pirámide, pero la realidad es que esa base está muy preocupada por comer, el ¿no? día a día. Por el día a día, sí. Ya. Pues yo creo que sí, el sector lo veo muy activo, ¿no? Que están todo el tiempo buscando cómo llegar, ¿no? Cómo realmente complementar y hacer afrontable, ¿no? Que puedan tener estos beneficios. Digo, tanto de la parte de seguros, creo que el sector financiero en general va mejor. Creo que también las fintechs y estos están ayudando. Y yo creo que del lado de las insurtechs, allí hay una asignatura también pendiente, ¿no? Sí. Y bueno, y la prevención que tocamos en el bloque anterior es algo muy importante que puede ayudar precisamente a penetrar más en la sociedad, ¿no? O sea, porque ahí sí puedes, con un precio muy accesible, llegar a un producto de prevención, de atención primaria, que te ayude a satisfacer un gran porcentaje de tus necesidades de salud, ¿no? Uh-huh. Y justo quería retomar el tema de la pandemia. Por acá estaba viendo también algunas cifras del número de reclamaciones, ¿no? que ha habido alrededor de los seguros de vida y de gastos médicos. Son cifras muy, muy importantes. Estamos hablando de casi, 800,000 reclamaciones, ¿no? Reportó la comisión en el año del 2021. Pero eso son muchísimas. Fue un incremento, sin duda, por el tema del COVID. Si hablamos de siniestro promedio, la AMIS reportó el año pasado el siniestro promedio del COVID 520,000 pesos. Nosotros andamos inclusive por encima de los 700,000 pesos. Son cantidades muy fuertes que si no tienes un seguro, algo que te proteja, es muy difícil enfrentar un gasto, un requerimiento así, ¿no? El siniestro promedio anda alrededor de los 100,000 pesos, ¿no? Y cuando fue el tema de la pandemia subió inclusive todavía más, porque si hablamos que el siniestro de COVID andaba 500, 700,000 pesos, te elevó casi el siniestro promedio a 150,000, ¿no? Uh-huh. Pero si hablamos de un siniestro normal, promedio, es difícil que te libres de los 100,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es más te vale tener un seguro, ¿no? Y la idea es que la pandemia haya despertado un poquito ese interés, la preocupación, ¿no? de nuestros mexicanos por asegurarse, ¿no? Porque sí puedes acabar sin patrimonio enfrentando un gasto así, ¿no? Ya. Y fíjate que me llama la atención, ya se dice que es el siniestro catastrófico más importante de la historia, ¿no? Lo que fue la pandemia en sí. Y no se escucha que ninguna aseguradora se esté tambaleando, ¿no? No, la verdad es que las aseguradoras hicieron frente, todas las aseguradoras hicieron un frente común al COVID, lo enfrentamos y se logró cubrir todos los siniestros que hubieron. Nosotros tuvimos
un siniestro, el más alto que tuvimos de COVID, que fue de 100 millones de pesos. O sea, imagínate un siniestro de 100 millones de pesos. Es un siniestro altísimo, ¿no? Que si no contabas con un seguro era imposible haber cubierto un siniestro así, ¿no? Claro. No, ahí es donde se ve justamente que los mecanismos de protección entre las aseguradoras con el reaseguro y demás da la tranquilidad que cualquier persona que está comprando su seguro no se les va a fallar, ¿no? Sí, todas muy sólidas y lo puedes ver en el índice de solvencia de todas las aseguradoras. Todas están muy bien, con un buen índice de solvencia, ¿no? Para hacer frente a este tipo de catástrofes, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, Beltrando, y ahora regresando vamos a hablar un poco de la respuesta que está dando AXA a todos estos escenarios y por dónde van caminando, ¿no? Con gusto platicamos de eso. Gracias. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo en la radio con más de 1 millón de radioescuchas. Estamos contigo con más de 140 productos anuales y más de 340,000 artículos hechos por más de 100 especialistas en todos los sectores, que han llegado a 40 millones de lectores. Estamos contigo en publicidad exterior, espectaculares, bajo puentes y aeropuertos. Estamos contigo en nuestro newsletter con más de 680,000 suscriptores. Estamos contigo en más de 15 plataformas digitales y redes sociales con un alcance de más de 300 millones de impactos. Estamos contigo en Mi Show con más de 50 obras de teatro, stand-ups y conciertos anualmente, con un alcance de 34 millones de impactos. Estamos contigo con nuestra plataforma de e-commerce Mi Shop, con más de 600 productos especializados de primera calidad, con los cuales llegamos a 16 millones de personas. Estamos contigo en Medi, nuestro instituto de e-learning con más de 100 cursos de negocios de las mejores universidades y los mejores consultores nacionales e internacionales. Estamos contigo en YouTube con más de 4,000 videos y más de 6 millones de reproducciones. Estamos contigo en nuestros eventos que han llegado a más de 6 millones de personas. Estamos contigo con el evento más importante de negocios en México, la Cumbre de las 1000 Empresas, con más de 30 paneles y un alcance de más de 188 millones de impactos. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo en televisión con más de 1,000 programas al año en los principales servicios de telecomunicaciones a nivel nacional que han sido vistos por 1,200,000 televidentes. Hemos estado contigo por más de 45 años, acompañándote en tus negocios para que tomes las mejores decisiones, y lo seguiremos haciendo de la mano de la innovación y el compromiso para brindarte los mejores contenidos de Grupo Mundo Ejecutivo. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México. Bueno, en este tercer bloque, hablando con Beltrando Pini. Beltrando, nos íbamos a contar un poco de todo lo que hemos venido platicando en el programa. ¿Qué está haciendo AXA? ¿Cómo está viendo el reto y cómo lo estamos afrontando? Como te comentaba, es un reto muy importante que empieza un poco por el tema de la educación, ¿no? O sea, de entender realmente cuál es el problema, protegerte y no solamente utilizar los seguros cuando estás enfermo e ir directo al hospital, sino tratar de utilizar los seguros desde antes, desde la etapa de la prevención, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es hacer una inversión muy importante en temas de atención primaria, ¿no? Entonces hemos abierto ya 14 clínicas de atención primaria a nivel nacional, con cobertura nacional, que precisamente lo que hacen estas clínicas es enfocarse a todo el tema de prevención, atención primaria, contención de todos los gastos de nuestros asegurados, ¿no? Entonces, normalmente estas clínicas lo que empiezan es con un chequeo, tú llegas, te chequeas y con base en eso, bueno, te vamos poniendo programas que tienes que darle seguimiento para que pues no llegues algún día a tener una enfermedad fuerte o a tener una operación. Nosotros, de acuerdo a estadísticas, hemos visto que la mayoría de las enfermedades, prácticamente el 80% de las enfermedades pueden ser tratadas. Si tú las tratas desde un principio en temas de prevención y atención temprana, no llegas hasta la operación, ¿no? Hasta una intervención quirúrgica mayor, ¿no? ¿Y cómo funciona? O sea, tú pagas, o sea, dentro de tu prima una mensualidad, vamos a decir, y la parte de este cuidado ya viene incluida o es por evento o...
¿Cómo funciona? Pues mira, hay varias modalidades, ¿no? Está la que la llamamos la standalone, la que tú como persona individual que no estás en ninguna empresa puedes llegar y contratas. Y es como si contrataras un servicio de streaming de televisión que pagas un fee fijo y tienes acceso a consultas ilimitadas, a tu check-up y a tu plan de seguimiento, inclusive dependiendo del paquete que compras, consultas de atención primaria e inclusive con doctores especializados. Y todo incluido en este fee que pagas, ¿no? Inclusive los estudios que llevas a cabo de sangre, etcétera, cualquier estudio que lleves a cabo está incluido dentro de ese fee, ¿no? Entonces la verdad es que es bastante interesante. Hay otro paquete que es el de cuidado integral, ¿no? Que es el que vendemos dentro de las empresas, que podemos venderlo ligado a tu seguro de gasto médico mayor. Entonces lo que hacemos es que los empleados de las empresas, hablando de beneficios para empleados, tienen acceso a estas clínicas, tienen acceso a hacerse estos chequeos médicos y a todos estos programas de seguimiento, ¿no? Y dependiendo de lo que se encuentra ahí, pues ya puedes pasar a una consulta especializada o a una cirugía, ¿no? Pero todo, de alguna manera, se revisa, se dispara dentro de la clínica y dentro de tu doctor, ¿no? Ok. Y esta parte de la demanda, de los servicios más bien, que tienen, ¿tocan algo de hábitos, alimentación, temas mentales también? Sin duda, sin duda. De hecho, son las consultas, de las consultas más utilizadas que tenemos dentro de las clínicas, es obviamente el tema del nutriólogo o el psicólogo, ¿no? Y estas consultas las puedes hacer en la clínica o las puedes hacer también a través de una videoconsulta, ¿no? Y las videoconsultas te las dan los mismos doctores que trabajan, pues, en nuestras clínicas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí ya te haces tu chequeo, te recomiendan cosas y puedes estar ya monitoreando constantemente. Exacto, si dentro del chequeo sale que, bueno, pues tienes un problema de obesidad, ¿no? Que le tienes que dar seguimiento, entonces te recomiendan ir con el especialista, con el nutriólogo y empiezas a tener todas tus consultas con el nutriólogo y pueden ser mensuales, ¿no? Te va recomendando y te mete todo un programa de nutrición y le damos seguimiento y le vamos dando, pues, a estudios para ir viendo cómo vas evolucionando y todo eso dentro del mismo, la misma tarifa que estás pagando para cuidado integral o para los planes individuales que les llamamos Plan Meds, ¿no? Entonces, toda esta parte preventiva es un complemento de un seguro de gastos médicos tradicional. Exacto. Yo lo llamaría complemento, pero lo que buscamos es realmente tener un sistema integral de salud, ¿no? Es decir, que no solamente enfoques el seguro de gastos médicos mayores a lo que es la operación en sí, a la intervención quirúrgica, sino que empiece desde el diagnóstico y te lleve todo el tiempo y se asegure de alguna manera o trate de asegurarse de que estés saludable la mayor parte del tiempo, ¿no? Y que la cirugía sea lo último, ¿no? O sea, solamente si realmente lo requieres, pero que haya mucha prevención para que no llegues a eso, ¿no? Ok. Y me imagino entonces siguen enfocados a seguir abriendo todavía este tipo de clínicas para ampliar la red. Así es, a medida que van surgiendo las necesidades de las empresas y que vemos que se necesita abrir otra red en algún otro lugar, alguna otra clínica en algún otro lugar, la abrimos, ¿no? Esa parte es algo que hemos estado empujando y que poco a poco ha ido creciendo. Tenemos 3 años ya abriendo clínicas, ¿no? Oye, en la parte de tecnología, innovación, esta parte de prevención, también tiene estos soportes. Hablabas ahorita de videoconsultas, pero no sé si haya como que más servicios ligados a través de la tecnología. Sí, así es. O sea, hay una app de todo este servicio de AXA Keralty, ¿no? En donde tú puedes entrar y agendar tu cita, darle seguimiento, inclusive hay una página donde puedes entrar también y también agendar y también tener ahí tu videoconsulta, etcétera. O sea, todo está acompañado de tecnología para que todo, pues el viaje del asegurado trate de ser lo más simple posible, ¿no? Es lo que buscamos. ¿Y los expedientes clínicos en la parte de tecnología ya existen? Sí, ya hay un expediente clínico centralizado, ¿no? Que lo que busca es que, independencia de si estás en una clínica o en otra, o hablando por teléfono, o si vas a uno de los hospitales que trabajan con nosotros, bueno, sepan quién eres, ¿no? Cuál es tu expediente, qué tratamientos has llevado a cabo,
qué otras intervenciones quirúrgicas has tenido, ¿no? De alguna manera para, pues eso, todo eso irlo acumulando y poderte atender de la mejor manera, ¿no? Ok. Bueno, Beltrán, nos queda un minutito. Me gustaría ya ir cerrando nada más un poco el concepto. Me quedo con la idea general de que, las aseguradoras no nada más somos pagadoras de siniestros, sino somos compañeras para afrontar los riesgos de manera más integral, que es como entiendo que están trabajando esta parte. Exacto. AXA siempre tenía ahí un mote ahí que se llamaba From Payer to Partner, ¿no? Pasar de ser pagador a ser realmente pues, un partner, un socio de nuestros asegurados, ¿no? Y aquí es lo que buscamos, ¿no? Dejar de ser solamente una empresa que paga facturas, ¿no? Reembolsa gastos médicos de nuestros asegurados, a ser realmente una empresa que los acompaña en todo su viaje de salud y se asegura o busca asegurarse que nuestros clientes asegurados estén lo más saludables posibles, ¿no? Muy bien, Beltrán. Pues te agradezco mucho, se nos acabó el tiempo, pero no me despido del todo, porque tenemos otro programa pendiente para hablar de vida, ¿no? Así es, Rafa, con gusto platicamos de vida también. Bueno, pues lo dejamos para la próxima. Lo dejamos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. AXA Know You Can presentó